Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Esta semana en nuestro podcast, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, no podíamos faltar a esta cita para hablar de radioafición y vacaciones. El que más y el que menos estará pasando unos días pues de descanso, estará a punto de pasarlos, teniendo en cuenta que este podcast se publica el miércoles, estará a punto de pasar unos 4 o 5 días, dependiendo de la zona en la cual viváis, de vacaciones. Y es un momento fantástico para compartir con la familia, con los niños, con los más pequeños de la casa y también, como no, con nuestro hobby, con la radio. A veces se hace un poco complicado conjugar lo que sería la radio activamente, es decir, operar nuestra estación o operar nuestra estación portable estando con la familia, pero sí que hay ciertos nexos de unión entre nuestra afición y el resto de actividades para compartir con la familia. Pueden ser, pues, desde la lectura de libros, ver películas, escuchar, por ejemplo, cuando vamos en un desplazamiento en coche, escuchar diferentes podcasts, o bueno, también podemos intentar experimentar un poquito con equipación mínima con los más pequeños, por ejemplo, con los walkies PMR o con equipos de QRP. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunas de estas cosas, poniendo un foco importante, y luego hablaremos con los compañeros de Selvamar Noticias en el tema de la lectura. Al final, una de las mayores ventajas que tienen estos días de descanso es que podemos pasar precisamente más tiempo con los más pequeños, con lo cual una buena oportunidad para, por ejemplo, leerles esos cuentos que la gente de Selvamar Noticias, por ejemplo, ha recopilado en un libro de historias de la radio que es fantástico para compartir con el resto de la familia. Luego hablaremos con Selvamar Noticias y nos explicarán más extensamente en qué consiste este libro. Pero vamos a desgranar un poco algunas de las actividades que podemos realizar, actividades de ocio relacionadas con el mundo de la radioafición durante estos días. Por ejemplo, películas. Es un buen momento también para, pues en esos ratos después de comer o por la noche, para ver alguna película. Y desde aquí me gustaría recomendaros una película que, para mi gusto, cuidado, para mi gusto, es una de las películas más entretenidas que conjugan el mundo de la radioafición y el mundo del cine. Es la película Sergio y Sergei. Es una película de 2017, cubana, dirigida por Ernesto Daranás, y que nos habla de la historia en 1991 de que la antigua Unión Soviética se desintegró y Cuba entró en una gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y profesor de marxismo, como no en Cuba, tenía que ser profesor de marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su vida. Por su parte, Sergei, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada estación orbital Mir. Sergio y Sergei se comunican dando inicio a una amistad que les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. ¿Y cómo se comunican? Pues a través de las ondas, a través de la emisora de radioaficionado que tiene Sergio y la emisora de radioaficionado que tiene Sergei en la estación orbital Mir, y establecen esa relación de cierta amistad y ayuda juntamente con otro radioaficionado, un periodista que se encuentra creo que es en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, un radioaficionado estadounidense. Y entre los tres tienen una relación a través de las ondas bastante peculiar. Es una película muy, muy, muy interesante, muy divertida. A mí me resultó sumamente divertida y sumamente entretenida. Sergio y Sergei, esta película cubana de Ernesto Daranás, que encontraréis disponible en las principales plataformas. Creo que está en la plataforma Filmin, pero seguramente en otras plataformas también la encontraréis. Y si no, seguramente tendréis la oportunidad de verla. Os dejo con un pequeño tráiler para que escuchéis un poquito de qué va esta película, Sergio y Sergei. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sergio, no hay papel ni para las revistas de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, que de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estáis pasando por un momento difícil. Lo único que hay es hielo. Saldremos de esta, no te preocupes.
¿Quién habla ahí? ¡Papi! Un 5000 desde la estación orbital. Ja, ¿me habla desde la estación orbital Mir? ¿Usted habla ruso? Ingeniero. No, filosofía, marxismo. ¿Contactaste con la Mir? Nadie había estado tanto tiempo en el espacio. No hay presupuesto ni para pagar al personal. Preparar tu relevo no será fácil. Nada fácil. ¿Y si te quedas sin energía? Sería el fin. Peter, Sergei está en apuro y creo que podemos ayudarlo. ¿Tú tienes buenos contactos? ¿En la NASA, por ejemplo? Depende. Sí, como cualquiera. ¿La NASA? Rescatando al último cosmonauta soviético abandonado en el espacio. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rusos. No te desanimes, Sergei. Gracias, compañero. Y esto en cuanto a cine y radioafición durante estas vacaciones. Pero vamos a hablar ahora también de podcast, por ejemplo. Cuando vayáis en coche durante estas vacaciones, en vuestros desplazamientos en estas vacaciones de Semana Santa, tenéis dos alternativas. Por un lado, si vuestra familia, vuestros acompañantes os lo permiten, no es mi caso, ya os lo digo ahora, podéis llevar la aplicación de SDR escuchando las diferentes bandas en el coche, que es algo que a mí me encanta hacer, pero que no puedo realizar porque, por supuesto, al resto de mi unidad familiar pues les resulta un poco pesado. Pero si no, también podéis escuchar algún podcast. Este, por ejemplo, es una buena ocasión para recuperar capítulos anteriores. Ya sabéis que son cortos, alguno hay más largo, pero podéis llevarlos en el coche y tener pues esos desplazamientos un poco amenizados por el podcast CQ en Frecuencia. Pero si no, tenéis muchos otros podcasts que podéis compartir. Nuestro compañero, por ejemplo, Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet, ha vuelto a la carga después de algún tiempo de parón durante la última semana, con un capítulo muy interesante sobre emergencias en su podcast. Así que podéis escucharlo, porque es muy interesante hablando sobre los estudios académicos alrededor del mundo de las emergencias, y es un capítulo que tiene una duración aproximadamente de 1 hora, en el que comenta junto a Carlo Brusini el panorama respecto a la formación reglada en el ámbito de la seguridad, emergencias y protección civil. Hablan desde su punto de vista tras obtener el título de graduado en seguridad y control de riesgos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a salidas laborales de dicha titulación, su reconocimiento en administraciones públicas y privadas, etc. Un capítulo muy interesante en el podcast de Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet, que tenéis disponible en iVoox y en Podimo. Y como no, pues también podéis recuperar capítulos anteriores del podcast de Asorapa, por ejemplo, o de la NET de la tecnología de radioaficionados, de nuestro compañero Eco Alfa 8, Eco, o programas anteriores de El Mundo en Nuestra Antena o tantos otros. Así que tenéis una buena colección de podcasts para disfrutar durante las tardes y las noches de estos días de vacaciones. Y por último, en estos apuntes, hablemos de qué podemos hacer con los niños relacionados con la radio. Pues relacionado con la radio, una actividad muy interesante y que les llama muchísimo la atención, por ejemplo, es compartir el tiempo con los PMRs. En las frecuencias de PMR y con los típicos walkies de PMR podemos introducir a los niños en el mundo de la radioafición, ya que van a poder utilizar un walkie con un perfil alto, un perfil casi podríamos decir profesional. Les va a dar una cobertura muy amplia y van a poder jugar con esos PMRs y con nosotros a multitud de actividades, y aunque solamente sea por el hecho de descubrir que pueden comunicarse a distancia con esos walkies. Es una actividad muy interesante que les va a meter el gusanillo de la radio y nos va a permitir en salidas al campo, cuando vamos en coche, en nuestra, por ejemplo, en nuestra casa vacacional, si es una casa un poco grande, pues escondernos en diferentes lugares de la casa y jugar con ellos, con estos PMR, y inculcarles ese amor por la radio, ese amor por las ondas a través de estos walkies PMR, que además tienen un coste bajísimo. Normalmente los radioaficionados solemos contar con alguna pareja de PMRs ya en
en nuestro arsenal para este tipo de actividades, pero si no, son extremadamente baratos y van a ser un juguete, entre comillas, muy interesante para los más pequeños de la casa durante estas vacaciones. Y como no, para nosotros también, pues un juguete que puede ser un equipo QRP que nos permita con una antena de hilo y simplemente cualquier pequeña batería, pues hacer radio en QRP en las bandas de HF desde prácticamente cualquier lugar, en cualquier rincón, y dar a conocer esta afición a los otros miembros de nuestra familia y que nos vean pues un poco por qué nos gusta este hobby de la radioafición. Son cosas que podemos hacer y podemos conjugar con nuestro tiempo de vacaciones, con nuestro tiempo de descanso, y que Semana Santa es un momento fantástico para ello. Y ya sin más, y como una excusa más para compartir tiempo con los más pequeños de la casa durante estas vacaciones, os dejo con los compañeros de Selvamar Noticias hablando de esa fantástica iniciativa que han tenido, de ese libro de cuentos y relatos sobre radioafición. Estamos ya con Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Manel Carrasco, y con Eco Alfa 3, India Eco Whisky, Juan José Martínez. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Pues vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha la revista Selvamar Noticias. Selvamar Noticias, recordemos, es una revista enfocada al mundo de los radioaficionados. Lleva ya 3 años, 38 ediciones contando la de este mes de marzo de 2023. Y bueno, habéis embarcado en un libro con cuentos sobre la radioafición. Explícanos un poco, Manel, cómo surgió la idea de recopilar todos estos cuentos que teníais en la revista y meterlos en un libro. Bueno, yo no le llamaría cuentos, le llamaría relatos. Y bueno, como todas las cosas, surgen con la típica pregunta: ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer alguna cosa? Siempre nos estamos quejando de que no llegamos a la juventud. Siempre estamos quejándonos del relevo generacional y creímos que, bueno, empezamos escribiendo un cuento. Yo soy una persona bastante sensible y me emociono bastante con esto de los cuentos. Luego, bueno, quisimos plasmar en estos relatos, pues, estas cosas que muchas veces hemos escuchado en radio, de colaboraciones, de ayuda, de apoyo a la gente. Y, bueno, empezó así. Hicimos poco a poco un cuento mensual. Hemos hecho un par de concursos anuales de cuentos infantiles sobre radioafición y hemos ido acumulando pues una serie de cuentos. Uh-huh. ¿Y cuántos relatos hay ahora mismo en el libro? Ahora mismo tenemos publicados en este primer libro, que es un primer recopilatorio de los que hay, son 20 cuentos, ¿vale? Son 20 narraciones que hemos ido extrayendo de los números de los cuentos que se han publicado, los números de la revista. Nuestra intención es más adelante, poquito a poco, ir recopilando más y sacar una segunda edición, un segundo libro recopilatorio, pero en principio ahora ya tenemos este primer libro ya entre las manos, que nos hace mucha ilusión porque no es fácil editar un libro. Hay muchos pasos, hay mucha parte económica, hay mucho tema que revisar y mucha historia, ¿no? No es nada fácil para quien haya publicado o editado algún libro ya sabrá de qué hablamos, ¿no? Para nosotros ha sido totalmente una experiencia nueva que nos ha hecho muchísima ilusión y creo que podrá llegar a mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que la iniciativa como tal es muy interesante. Hacen falta libros de este tipo. Soy un gran amante de la ficción, por ejemplo. Me faltaba un punto de ficción. Yo con mis hijas, por ejemplo, escuchamos muchas veces los cuentos que en Radio Nacional de España, por ejemplo, que se dramatizan cuentos, etcétera. Y es algo que engancha mucho a los niños, sobre todo a niños de 8 o 9 años, ¿vale? Es algo que les suele gustar mucho. Entonces echaba de menos algo de ficción sobre la radioafición. Y creo que esta es una muy buena iniciativa. Sí, sobre todo porque hemos querido juntar dos objetivos que teníamos, ¿no? Primero era el de que pudiera llegar a la parte más infantil, la parte más juvenil de lo que es el mundo de la radioafición, intentar captar a gente más joven y por otra parte resaltar los valores
que los que ya somos radioaficionados pues detectamos en cada uno de los cuentos, y son valores humanos y valores que habría que tener todo el mundo en la vida, y que aquí en especial pues los resaltamos y los destacamos, ¿vale? Pues toda una serie de sentimientos, de una serie de colaboraciones, de ayudas, de amistades y tal, ¿no? Intentamos destacar todo eso. Y sinceramente creo que ese fin lo hemos conseguido. Dirás, ¿y por qué me dice esto? Hace unos días, bueno, he vendido bastantes cuentos, bastantes libros de estos en el pequeño comercio en el que trabajo. Y bueno, algunas de las personas a las que se lo he vendido han vuelto días después de haberlo leído, y su comentario ha sido, me estoy planteando hacerme radioaficionado. O sea, creo que es una forma de entrar de otra forma a la gente. Hoy en día tenemos muchísima información, tal vez demasiado técnica, que asusta un poquito a la gente cuando le hablas sobre radioafición o le hablas sobre nuestro mundo. Y creo que esa información tan sumamente técnica asusta más que atrae. Sí, creo que tienes razón, Manel, en lo que dices, porque creo que falta un poco de información más ligera, más yendo a ese tipo de cosas, a experiencias, hablar más de experiencias, de sensaciones cuando hace radio, sensaciones en torno a la radio, este tipo de cosas, más que la técnica, que sí que es cierto que se hace bastante dura para la gente cuando llega al mundo de la radioafición. Normalmente vas adquiriendo los conocimientos técnicos a lo largo de los años, en la experimentación, etcétera, y además cada uno en su línea. Hay a quien le da más por HF, quien le da más por VIU, quien le da más por satélites, otros por lo que sea, pero al final las sensaciones son las que tenemos todos. La sensación de ese QSO, de ese DX cazado, etcétera. Esa sensación es lo que creo que es importante resaltar, y creo que los cuentos por los que he podido ir leyendo se resaltan, ¿vale? Y son los que al final afloran en cada uno de los cuentos. Estáis inmersos realmente en mucha promoción. Veo que habéis estado ya, en el momento de grabar esta entrevista, habéis estado ya presentándolo en el Radio Club Quijotes, y las próximas paradas son mañana en la Unión de Radioaficionados del Baix Llobregat, ¿no? Creo que es Barcelona y Baix Llobregat, es sí, el día 29, y ya nuestros oyentes, cuando escuchen esto, ya tendrán por delante el 6 de mayo en el Tortugas Charlie Whisky de Alcorcón, el 13 de mayo en el Mercado Astur de Oviedo, que espero que nos podamos conocer allí y vernos allí. El 20 de mayo la presentación y charla en Trobada Delta de l'Ebre de Tarragona, y la última fecha que tengo aquí es el 17 de junio en el Mercajam de Barcelona. Os dais un buen tour, ¿no? Presentando el libro. Sí, la verdad es que sí. Por suerte, bueno, tenemos la familia que nos apoya bastante, pero hay un pacto. Aquí hay un pacto. Sábado es presentación, domingo familia. Ya que vamos a algún sitio, aprovechamos para hacer turismo, para estar con compañeros, y bueno, es una forma también de acercarnos a la gente. El tema de las ferias, exposiciones y esto, creo que es lo que hace que la radioafición siga viva, porque muchos de nosotros nos conocemos de oídas, de habernos hecho algún QSO, muchas veces simplemente por WhatsApp, y en esos momentos es cuando nos juntamos y, bueno, sale lo típico de los radioaficionados, esas charlas interminables. Una pregunta, porque hay una cuestión aquí también importante, que es, muchas veces se habla, ¿no? Bueno, es que la radioafición, la media de edad es elevada, etcétera. Tengo la sensación de que cada vez más gente, y cuando hablo de jóvenes hablo también de nosotros, quiero decir, que todavía somos jóvenes, ¿vale? Tengo la sensación de que estamos empezando a dar bastante, o desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, estamos empezando a dar bastante guerra y a coger un poco las riendas de lo que es la difusión de la radioafición por parte de gente, pues eso, más joven y de una mediana edad, ¿no? Y creo que esto está siendo muy bueno para el hobby. Sí. Por mi parte, el tema de los jóvenes
jóvenes de 50, como digo yo, jóvenes de 40. Correcto. La verdad que estamos volviendo a incentivar la radioafición. Aquí en la zona 3, por ejemplo, cuando se habla de los indios Fazulu, India Eco Whisky y diferentes, se habla de la nueva generación. Pero encontramos un problema o una ventaja, y es que hay tantísimas modalidades, hay tantos sistemas, hay tantas bandas, hay tantas cosas que es muy difícil coincidir en un grupo de 20 personas, que coincidan 3 o 4 en un mismo modo, banda y frecuencia, es bastante difícil. Que nosotros desde el primer momento, cuando pensamos en lo de la revista, el objetivo era, pues eso, difundir, hacer llegar, pues de una manera fácil, una manera sencilla, una manera que no fuese muy técnica, pues a la mayoría o a la mayor gente posible de nuestro mundo, y no de nuestro mundo, sino que pudiera ser entendible para tanto el radioaficionado como para el que no es radioaficionado. Y con este primer libro recopilatorio, pues lo hemos hecho de tal manera que es muy fácil de leer para todo el mundo, tanto para una persona de 80 años como para una persona de 12, de 8, de 10 años. Es entendible, tiene unos diálogos claros, tiene una letra fácil de leer, tiene unas ilustraciones hechos por un colega nuestro, el señor Ontangas, y quieras que no, pues el único objetivo es difundir, es lo que tenemos, es nuestro gran objetivo. Además, en paralelo a la de edición en papel, digamos, viene también si en el caso de que se compre a través de la web de Selvamar Noticias, viene con un CD con los audios. Lo que no tengo muy claro si son los audios leídos por los autores o cómo lo habéis hecho, el tema del audio CD. Bueno, el audio, si habéis seguido la evolución del canal de YouTube de Selvamar Noticias, sabéis que cada mes los cuentos le pedimos a un compañero o compañera habitualmente que nos los narren. Entonces hemos aprovechado estos audios para incluirlos. Muchos de ellos están en idioma latinoamericano, en un lenguaje latinoamericano. Y bueno, yo creo que es un lenguaje que es muy meloso, que es muy dulce para contar un cuento, que es una forma de expresarse muy, muy cariñosa. Y de ahí que siempre que hemos hecho un cuento, habitualmente lo hemos pedido que nos lo hagan las chicas del grupo que nosotros regentamos, que también es otra de las facetas que tenemos en Selvamar Noticias. Y es que tenemos dos máximas, una que son las Yankee Limas y la otra que son los jóvenes. En el grupo de WhatsApp en el que estamos, pues si somos 120 en este momento, 80 son Yankee Limas de todo el mundo. Y de esos 80 pueden haber unas 10 jóvenes y chicos jóvenes también que han empezado la radio, tienen sus indicativos y están con nosotros ahí en todas las actividades que hacemos. Pues para ir cerrando esta entrevista, yo os diría que, por lo que estabais comentando, los sábados son para la radio, los domingos son para la familia, con lo cual doy por hecho que los dos tenéis hijos, ¿vale? Ahora tenéis un libro. ¿Cuándo plantáis el árbol? Bueno, es lo que os falta. Sí. Bueno, yo es el segundo libro que escribo. Ya en el año 92 publicamos un libro sobre informática aplicada a la radio, cuyo nombre era Digital Handbook, que era un recopilatorio de artículos que habíamos publicado en aquellas revistas en papel que se hacían, como era CB Magazine, QTC Magazine. Había una sección central que era el DigiPeter, y éramos nosotros los que lo hacíamos y creamos un libro. Esos 2 libros, he tenido 2 hijos y de momento no pienso plantar ningún árbol, no sé a qué se acabe esto. Yo, en mi caso, es el primer libro en el que colaboro. Es cierto que no he escrito ningún cuento, pero sí que he hecho diferentes trabajos en él, como es el prólogo, el epílogo, la biografía nuestra y tal. Y la verdad es que es el primero. ¿Vale? Árboles sí que he plantado, porque tengo un trocito de jardín atrás y he plantado un árbol y tengo también 2 hijos. Además, plantar árboles va muy bien, luego por si tienes que tirar una uva invertida o algo Exacto. así, ¿vale? Siempre viene bien tener un árbol. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos, pues la verdad es que ha sido un placer, os felicito y os felicitamos desde CQ en Frecuencia por esta iniciativa.
Y nada, seguimos en contacto y espero veros en el Mercastur de Oviedo el próximo mes. Pues allí estaremos, por lo menos yo voy a estar. Juan José lo tiene un poquito más complicado. Sí, temas laborales lo tengo un poco más complicado. Pero allí estaremos. Lo intentaremos. Y antes de continuar, permitidme que os hable de nuestra página web, cqenfrecuencia.com. Ojo, una página web que hemos empezado a construir. Es un repositorio donde encontraréis diferentes recursos para radioaficionados, sobre todo centrados en la creación de contenidos, donde encontraréis podcasts, encontraréis canales de YouTube, canales de Twitch, blogs, páginas, clusters, etcétera, y que requiere de vuestra colaboración. Si tenéis un blog, tenéis un canal de YouTube, tenéis un canal de Twitch, tenéis un podcast en el cual habláis normalmente de radioafición, podéis ir a cqenfrecuencia.com y encontraréis en cada una de las categorías un botón de añadir vuestro canal o vuestro recurso, donde podréis añadir vuestra página web, vuestro blog, vuestro canal, etc. De esa manera podremos tener en una misma plataforma los diferentes creadores de contenido alrededor del mundo de la radioafición. Creo que es un recurso que puede ser interesante para todos aquellos que quieran pues tener en una sola plataforma los diferentes canales de contenido y conocer sobre todo nuevos creadores de contenido y nuevos radioaficionados que puedan estar generando contenidos tanto en vídeo como en audio, como en texto, en imágenes, etcétera, alrededor del mundo de la radioafición. Así que si queréis, daros una vuelta por cqenfrecuencia.com, echadle un ojo porque está estupendo. Bueno, y vamos a afrontar la recta final de este nuevo episodio de esta semana en CQ en Frecuencia, como siempre repasando, haciendo un paseo y un repaso por las bandas. Y hoy no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que estamos en plena Semana Santa, un momento fantástico para pasarlo con los más pequeños de la casa, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños de la familia, que recordando el Kids Day que organizaron en la sede de Ecoalfa 1 URO de la Unión de Radioaficionados de Orense en 2019 y cuyo vídeo tienen colgado en su canal de YouTube con todos esos niños. Y vamos a escucharlo porque es fantástico escuchar cómo los más pequeños se enfrentan a las bandas y se enfrentan a las frecuencias de radioaficionado. Ahí tenemos a Jan. Ecoalfa 4, Eco Quebec Golf haciendo un contacto, Jan de 5 años, desde Ecoalfa 1 URO. Eco 4, Eco Quebec Golf. ¿Es correcto? Es correcto. Correcto. Muy bien. Recibido por aquí con Alcalá de Henares. Mi nombre es Joaquín y te estoy transmitiendo, como te digo, desde Alcalá de Henares, a 30 kilómetros de Madrid. Dime si es José y me dices su nombre indicativo, que no me he podido copiar bien. ¿José? Mi nombre es Jan, estoy transmitiendo en los Reyes. Escucho muy bien, adelante. ¿Quieres decir indicativo? Contacto de Jan desde Ecoalfa 1 URO con Ecoalfa 4 Eco Quebec Golf. Tengo 5 años. Podemos escuchar cómo le van apuntando por detrás. Jan 63. Gracias, chao. Muy bien, Jan. CQ, Día de los Niños. Ecoalfa 1, URO, Kilo Delta. Galia, X, Zulu. Y ahora escuchamos a Carla de 9 años. Oscar. Hello, good afternoon. My name is Atención que este contacto es de X. and I live in Ourense. Oscar, Uniform Radio, Echo, November, Sierra, Echo. Carla habla con Sofía en Italia. And my favorite color is blue. Over. My name is Sofía. Sofía.
Sofia. Grazie Grazie per il collegamento per il collegamento 73. 73. Cambio. Cambio. Ya sabéis que los niños tienen que estar siempre acompañados de un operador con licencia a la hora de participar en este tipo de actividades, y que hay momentos determinados en los cuales podemos pues atraer y podemos estar con los niños en frecuencia siempre que estén acompañados de un operador con licencia, que es el titular de la estación, que sea un poco el que los guíe en estos eventos como el Kids Day. Yo soy Claudia y estoy aquí en Ourense. Y mi papi es Fauno. Y mi papi es Ecuador Fauno, India Tango Sierra. India Tango Sierra, muy bien. Mi hija también se sabe ya mi indicativo. Hay mucho ruido ambiente, pero si podéis ir al canal de YouTube de Ecoalfa 1 Uro y ved este vídeo, porque es súper interesante ver la cara de los niños mientras están haciendo QSO. Conseguimos hablar con China. Conseguimos hablar con China. Wow. Ya te mandaré eso. Bueno, pues ya habéis podido escuchar a estos niños en el Kids Day desde la estación, desde la sede de Ecoalfa 1 Uro en 2019, haciendo toda una serie de QSOs y una serie de actividades súper interesantes para los niños, súper interesantes también para los padres, para que nos vamos a engañar. Y recordad lo que os comentaba antes, siempre los niños tienen que estar acompañados, si utilizan pues las bandas, tienen que estar acompañados de el titular de la estación con su licencia correspondiente, siempre acompañados y siempre en los momentos en los cuales se permite la operación con niños, por ejemplo, en las fechas de los Kids Day. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Ecoalfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.